Leamos los versículos 41 al versículo 47. Estos versículos, leamos, hermanos, todos juntos. Leucirca Dios para la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos un momento, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios, por tus maravillosas promesas, por tus palabras que son eternas, que son, Señor, para nosotros de aliento, para, Señor, poder recorrer este caminar cristiano que no es nada sencillo, pero gracias, Padre, porque tú nos has dado ahí tu consejo para que nosotros podamos, Señor, pues llenarnos de esa fuente que es, Señor, tus sagradas escrituras. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos y pedimos tu guía por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, queridos hermanos. Entonces seguiremos abordando, ¿verdad?, sobre lo que tiene que ver con este tema principal que hemos estado, pues, ya desarrollando. La prioridad de los primeros cristianos. ¿Cuál era en sí, hermanos, la prioridad de los primeros cristianos, o la vida cotidiana de los primeros cristianos, ¿verdad? Cristianos, en el tiempo nactig, ¿verdad? Tiempo de esa época, le podríamos decir, ¿verdad? El tiempo de los apóstoles o la iglesia primitiva. El libro, hermanos, de los Hechos nos cuenta o nos narra acerca de la historia de la iglesia desde su fundación. También el libro nos cuenta la historia de verdad de la iglesia primitiva desde sus orígenes, o sea, desde el momento que inició, desde el momento que arrancó. Por supuesto que lo inició, pues, es nuestro Señor Jesús. Él le dijo, ¿verdad?, hacia sus discípulos, ¿verdad?, que vayan y prediquen la palabra y que también hagan discípulos a todas las naciones. Uno de los textos que son muy claves, hermanos, que también nos habla el libro de Hechos, que es la historia, el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la orden que fue dada de parte de nuestro Señor Jesucristo es la misma orden para nosotros hoy, los cristianos modernos, los que hoy estamos, ¿verdad?, también ejerciendo este papel dentro de la sociedad, porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos sus representantes acá en la tierra. Entonces, hermanos, la primera iglesia tiene mucho que enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Muchas cosas que tenemos que aprender nosotros, riquezas, cosas hermosas que por hoy, pues tristemente, como que se está dejando de practicar, se está dejando también de proclamar, se está dejando también como que a un lado. La primera iglesia fue una iglesia, hermanas, perseguido, ¿verdad? Los metían a las cárceles, a las prisiones, hasta el punto, ¿verdad?, de que los lanzaban en el circo romano para que fueran devorados por las fieras, en este caso los leones, que era bien común, ¿verdad?, en aquella época, al principio de la era cristiana.
Pues muchos dieron su vida por Cristo Jesús, tuvieron que pagar el precio alto de dar su vida para Jesús, ¿verdad? Pero también para pregonar el Santo Evangelio. Hoy, hermanos, pues sucede que la iglesia moderna ha perdido muchas cosas, como mencionaba hace unos momentos. Shutsapó Hasak, ¿verdad? Para la práctica de cristianismo. Por ejemplo, hermanos, voy a mencionar así rápidamente, que se ha perdido, por ejemplo, uno de los valores muy grandes, que es, ¿verdad?, el amor. Ya en un tema anterior hablamos específicamente sobre esta palabra, que es el amor, pero como que esto, hermanos, se está dejando, ¿verdad?, como que a un lado. Y parte está, ¿verdad?, en lo que tenemos en la Biblia, ¿verdad?, que el amor de muchos se enfriará. Y eso, hermanos, es parte también del cumplimiento de la profecía. También se está perdiendo mucho la sensibilidad, se está perdiendo mucho también la espiritualidad. Incluso una de las cosas también, hermanos, que se está perdiendo es la sana doctrina de la iglesia primitiva. O sea, hoy como que los púlpitos se está careciendo, ¿verdad?, de conocimiento doctrinal de la palabra de Dios. Incluso en Hechos se relata, ¿verdad?, sobre los cristianos, por ejemplo, los de la iglesia de Berea, los berianos, que ellos eran pero muy celosos, pero a la vez estaban pero hambrientos de la palabra, de la sana doctrina, que cada vez que alguien llegaba, ¿verdad?, con ellos, o sea, la iglesia donde ellos se reunían, ellos estaban ahí atentos, estaban cautelosos por ver si el predicador que llegaba, ¿verdad?, compartía realmente la verdad, o sea, la doctrina, que en este caso es lo que está dentro de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, cuatro cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con la prioridad de los primeros cristianos. Ahí, ¿verdad?, dentro de su manual, pues ahí aparece, pero no lo tenemos ahí como que ordenado, porque no es en sí, el escritor pues trató de colocarlo a manera de bosquejo, pero no tenemos ahí, hermanos, como que un orden, ¿verdad? He estado observando, pero valdría la pena, ¿verdad?, ir observando también ahí su manual. Pero en la página 2 encontramos, hermanos, ¿verdad?, cómo la prioridad de los primeros cristianos tuvo que mostrarse a través de esa unidad que cada uno, o en este caso toda la iglesia, tenía o mantenía desde los primeros inicios. Parte también de esta unidad nos damos cuenta, ¿verdad?, del cuidado y el celo de la predicación de la sana doctrina. Pero como era el inicio, hermanos, obviamente pues el soporte era directamente de Dios a través de su Espíritu Santo. Todos ellos, o sea, los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo. De acuerdo a lo que dice el capítulo 2 de Hechos, ellos comenzaron, ¿verdad?, a regarse por diferentes lugares. Mencionábamos, ¿verdad?, Jerusalén, Judea, Samaria, ¿verdad?, y hasta los confines de la tierra. Pero de estos puntos que vamos a mencionar, hermanos, esas prioridades que hoy también nosotros, los cristianos, tenemos que darle también mucha importancia y no descuidarlo, no dejarlo de lado. El día, hermanos, que comenzamos a descuidar todas estas cosas principales o prioritarios de la iglesia, como la oración, el estudio de la palabra, la unidad, la oración los unos con los otros, crean, hermanos, que la iglesia se va a pique, ¿verdad? O sea, comienza a tomar otra dirección. Y eso es algo que se está viendo hoy en día, ¿verdad, hermanos? Entonces, el número 1 tiene que ver con que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es el número 1. Y de acuerdo a los primeros versículos, en este caso el versículo 42 del capítulo 2, ahí dice, ¿verdad?, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí prácticamente ya se nos menciona a tres cosas, ¿verdad?, principales. Habla de la doctrina, de la comunión unos con nosotros, y también habla del partimiento del pan y de las oraciones. Cuatro cosas. Pero vamos a mencionar, hermanos, a modo de interrogación o de pregunta, mejor dicho, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Pues tiene que ver con la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es lo que ellos enseñaron? Tiene que ver también con lo que Cristo enseñó, no solo a través ¿verdad?, de lo que Él predicó, de lo que Él habló, sino también de lo que Él vivió en carne propia. Porque recordamos, hermanos, de que nosotros tenemos esta doctrina, ¿verdad? Lo tenemos acá fundamentada, la tenemos escrita dentro de las Sagradas Escrituras, pero hacemos más bien también, hermanos, cuando nosotros ponemos en práctica, ¿verdad?, lo que tenemos también aquí en la palabra de Dios, porque es algo que el Señor Jesús nos enseñó. Él nos dejó prácticamente estas enseñanzas, este legado, para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, enseñarlo y transmitirlo a las diferentes generaciones. Y hoy, hermanos, somos esa generación, ¿verdad?, afortunados de poder escuchar siempre palabra de Dios. Hoy tenemos diferentes medios de comunicación. Hay diferentes medios en los cuales pues, nosotros escuchamos y entendemos, ¿verdad?, la explicación pura de la palabra. Entonces, hermanos, tiene que ver con la doctrina de los apóstoles. Es muy importante, entonces, queridos hermanos, perseverar en la sana doctrina. Porque un cristiano o un buen cristiano, hermanos, sabe que su deber es estar atento, ¿verdad?, a lo que Dios dice, a lo que Él quiere transmitirnos a través de lo que está escrito. Lastimosamente a muchos les gusta, ¿verdad?, que se les predique como acerca, ¿verdad?, de enriquecerse, como ser como que más bendecidos, ¿verdad?, buscar el campeón que hay en ti, todos esos detalles, como que muchos les está como que fascinando todo ese tipo de predicación, que se centra muchas veces en el yo, de que tú puedes, ¿verdad?, que solamente visualízalo y tantas otras cosas más. Pero a veces, hermanos, entonces descuidamos lo más principal, la leche pura de la palabra, como dijera también el apóstol Pedro. Decía él, como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella ustedes pueden crecer. Entonces, hermanos, la necesidad de nosotros hoy día tiene que ser, ¿verdad?, el poder estar atentos, escuchar las verdades que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a mencionar, hermanos, el siguiente punto que tiene que ver con lo otro, que es la comunión unos con otros. Ahorita, por ejemplo, estamos en comunión. Todos estamos compartiendo, estamos ahí, ¿verdad?, a la par, estamos de alguna manera apoyándonos los unos a los otros. Y según los versículos 44 y 46 dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, qué tan importante, hermanos, es poder compartir. Lo es, hermanos, porque habla de nuestra unidad, ¿verdad? Habla del concepto de unidad, de no estar separados. Poniendo ejemplo, ¿verdad?, cuando, por ejemplo, colocamos ahí, ¿verdad?, las leñas, por ejemplo, separadas, obviamente pues no van a resistir, se van a ir apagando cada leño de inmediatamente, pero cuando todos estos leños están juntos, pues obviamente pues todos se van a apoyar mutuamente, ¿verdad? Entonces, de eso, hermanos, es lo mismo que debe de ocurrir en nosotros los cristianos, el mantener la comunión, el mantener la unidad.
menciona que esos versículos de verdad que estaban juntos, estaban compartiendo, estaban felices, contentos, cada uno de los primeros cristianos, todos tenían las cosas en común. No había, hermanos, en otras palabras, no había egoísmo entre los miembros de la iglesia, para ser más puntual con lo que dice Hechos. Se buscaban el apoyo los unos a los otros, ¿verdad? Estaban ahí para apoyarse, se consideraban, se amaban. ¿Qué más podríamos mencionar? Se comunicaban en cuanto a necesidades, se apoyaban mutuamente, veían la necesidad de los demás, se preocupaban el uno por el otro. Y todo eso, hermanos, era un estilo de vida de ellos, de los primeros cristianos. Pero si hoy, hermanos, vamos a ver las cosas, digamos, de la otra cara de la moneda, nos damos cuenta, hermanos, que esto como que está cada día más desbordándose, o sea, como que está declinándose. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que rescatar, aparte de la pureza de la doctrina, tenemos que rescatar nosotros el poder compartir los unos con los otros, o sea, mantener la unidad, la comunión. Hoy día, hermanos, en nuestra iglesia entonces sucede que hay tantas cosas, ¿verdad? Solo para mencionar algunas. Por ejemplo, hoy puede ver que existe tal vez falta de perdón, tal vez falta de comunión. Pueden haber incluso contiendas, enojos. ¿Qué más puede haber? Puede haber tal vez favoritismo, ¿verdad? Hablamos favoritismo de cualquier índole. Incluso, hermanos, hay una situación también, ¿verdad?, que también se da. Es, por ejemplo, los famosos chismes, las murmuraciones. Todo esto, hermanos, en vez de mantener la unidad, lo que hacen es debilitar el cuerpo de Cristo. O sea, podemos mencionar, hermanos, una lista. La lista es interminable, pero vamos a ir rápidamente al punto número 3, porque vamos a ir avanzando. El número 3 tiene que ver, hermanos, con las oraciones. O sea, esto tiene que ser algo constante en nosotros los cristianos de hoy día. Los primeros cristianos, ¿verdad?, se apoyaban en oración los unos a los otros. La iglesia de los primeros cristianos era una iglesia de oración. Lo menciona, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice ahí, ¿verdad? Orad sin cesar. O sea, habla de una comunión que debe de prevalecer a través de la oración. Por ejemplo, también ellos no desmayaban, se apoyaban. La iglesia moderna es una iglesia que hoy día pues está como que fascinada más por los milagros, ¿verdad? Como decía hace ratitos, por las bendiciones. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un servicio de oración, lo más seguro es que muchos, ¿verdad?, como que no vienen a la iglesia porque escuchan que es un servicio de oración. Entonces, como que todo esto, hermanos, poco a poco se está dejando de practicar, se está dejando a un lado. Cuando, si nos damos cuenta, vamos a ir a retomar lo que dice Hechos en los primeros capítulos de las prioridades de los primeros cristianos. ¿Cuál era, hermanos? De hecho, principalmente eran todos estos aspectos: la oración, la sana doctrina, la comunión, el partimiento del pan y entre otras cosas más que cada uno de ellos compartía. Y por último, hermanos, para darle culminación a este mensaje, he tratado de resumirlo, es que también estos cristianos, o sea, los primeros cristianos, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y según los versículos 46 y 47 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba, hermanos? ¿Qué es lo que hacía Dios cuando veía, ¿verdad?, la unidad de la iglesia, el trabajo en conjunto? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. O sea, Dios mismo
era quien escogía, llamaba a las personas de afuera y pues ellos eran convertidos, pero tiene que ver, hermanos, mucho por el impacto de nosotros, en este caso la iglesia en su conjunto. Alguien dijo, hermanos, de una manera muy certera: un cristiano sin iglesia es como un pez fuera del agua. Y es muy cierto, hermanos. ¿Qué pasa cuando el pez está fuera, verdad, de la pecera? Obviamente, pues en cuestión de segundos el pez se va a morir. Lo mismo ocurre, hermanos, en la vida cristiana. Nosotros tenemos que apoyarnos, pero aparte de apoyarnos tenemos que mantener esa unanimidad, apoyarnos los unos a los otros, porque es tan importante, hermanos, es tan necesario que esto, hermanos, tiene que ser el estilo de vida de nosotros hoy día. No son sugerencias, hermanos, son mandamientos que Dios nos ha escrito en su palabra para que usted y yo, hermanos, los podamos ponerlos por obra. Entonces, hermanos, es el desafío de hoy, hermanos, es el reto para nosotros esta noche, el poder perseverar en la sana doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de Jesús, en el partimiento del pan, en la comunión, ¿en qué más? En la oración, en apoyarnos mutuamente. Hermanos, ese es el desafío de nosotros. Y si nosotros queremos de alguna manera, por decirlo de esta manera, regresar a esos tiempos de los primeros cristianos, sí o sí, hermanos, tenemos que también darle prioridad a todas estas cosas que los cristianos de aquel entonces le dieron tanta importancia. Hermanos, esto es entonces las prioridades de los primeros cristianos. Para la próxima semana, el próximo lunes, vamos a ir continuando con otro tema que va de la mano, ¿verdad? Con este tema. Por supuesto, ¿verdad? El tema principal, que es el liderazgo eficaz, que es para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar, hermanos, con palabras de oración, pedirle al Señor siempre su dirección. Padre Dios, porque Shekató le la Señor, que siempre le dirección, veasla, Padre, para que Kukunikita Chomaj Rey, Señor, siempre le diferentes temas. Padre, ayúdanos también a poder ser dóciles a tu palabra, a ser obedientes, a no, Señor, tomarlo en poco, sino tomarlo, Señor, como prioridad, como los primeros cristianos, mi Dios. Sé que en este tiempo hay tantas cosas, hay tanta maldad, pero en medio de toda esa situación, mi Dios, ayúdanos a nosotros a demostrar de que somos diferentes y de que tú, Señor, pues estás obrando a través de tu iglesia, a través de nosotros. Padre, gracias por cada uno de tus hijos que hoy están presentes y que este grupo de hermanos podamos, Señor, dirigirnos a hacer siempre tu santa y divina voluntad. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.